A ver, ¿nos hemos puesto a pensar alguna vez cómo se construyeron las ideas que definen a una de las religiones más grandes del mundo? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia. Una historia fascinante y, la verdad, bastante turbulenta de cómo se fue forjando la doctrina cristiana. Y para guiarnos en este viaje, vamos a usar la increíble obra de Gerald Bray, Dios ha hablado. Les aseguro que es un recorrido que vale y mucho la pena. Miren, la respuesta corta es que estas cosas no caen del cielo ya hechas, para nada. Se forjan pieza por pieza, en el calor del debate, se van puliendo con la lógica y a veces se defienden hasta la muerte. El edificio de la doctrina cristiana es, sin duda, una de las construcciones intelectuales más impresionantes de la historia, y hoy vamos a explorar sus cimientos. Ok, para entender esta estructura tan compleja, nos vamos a centrar en 5 pilares, 5 puntos clave que Gerald Bray destaca en su libro. Pensemos que son como los grandes debates que le dieron forma a todo, desde qué es el alma humana hasta quién manda aquí en la Tierra. Vamos a empezar. Nuestro primer pilar es, quizás, el más personal de todos: la lucha por el alma. Todo, absolutamente todo, se reduce a una pregunta que ha hecho eco por siglos. ¿Somos dueños de nuestro destino espiritual? ¿O en realidad somos parte de un drama divino que ya está escrito? Imagínense un ring de boxeo teológico allá por el siglo V. En una esquina tenemos a Pelagio, un tipo que creía firmemente en el potencial humano. Para él, todos nacemos con la capacidad de elegir el bien, como Adán antes de la caída. Pero en la otra esquina está el gigante intelectual Agustín de Hipona, y su visión es mucho, pero mucho más sombría. Él decía que el pecado de Adán nos dejó a todos espiritualmente noqueados, incapaces de levantarnos si no es porque Dios nos da la mano primero. Y bueno, fue la visión de Agustín la que ganó por KO, marcando el rumbo del cristianismo occidental por 1000 años. Y miren, esta cita de Agustín lo resume perfectamente todo. La idea central no es que nosotros elegimos a Dios, es que Dios nos elige a nosotros, incluso antes de que naciéramos. Esta es la famosa y muy controversial doctrina de la predestinación. Para Agustín, la soberanía de Dios es total, absoluta. O sea, si la salvación dependiera de nuestra voluntad, que es súper frágil, ¿sería Dios realmente todopoderoso? Es una idea que de verdad da vértigo, y sus ecos se sienten hasta el día de hoy. Muy bien, si la gracia de Dios es la clave de todo, la pregunta es, ¿cómo la recibimos? ¿Es solo una idea flotando en el aire? Pues la Iglesia medieval respondió con algo muy concreto: los sacramentos. Pensemos en ellos como puentes físicos que conectan el cielo y la tierra, esos puntos de contacto donde lo divino se vuelve tangible. Y en el corazón de los sacramentos, en el centro de todo, está la Eucaristía. La pregunta parece simple. Cuando un creyente come el pan y toma el vino, ¿qué está pasando de verdad? Pero la respuesta a esta pregunta, bueno, esa respuesta dividió a teólogos, a monjes y hasta a reinos enteros durante siglos. Allá por el siglo IX, el debate se puso al rojo vivo. Por un lado, imagínense a Pascasio Radberto diciendo, oigan, esto no es un símbolo, están comiendo literalmente el mismo cuerpo que caminó por Galilea. Y por otro lado, su colega Ratramno le respondía, a ver, un momento, la presencia es real, sí, pero es espiritual. Se siente con el alma, no con los dientes. Esta tensión entre lo físico y lo espiritual fue lo que le dio forma a la devoción de millones de personas. Al final, la visión más literal, la de Pascasio, fue la que ganó. Y el gran Tomás de Aquino le dio un nombre y una explicación filosófica: transubstanciación. A ver, para que se entienda fácil. Lo que vemos, olemos y probamos, los accidentes, como diría Aristóteles, sigue siendo pan y vino, pero su esencia más profunda, su sustancia, se ha transformado milagrosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta idea se volvió el pilar de la misa católica. Con tantos rituales y prácticas, hacía falta poner un poco de orden, ¿no? Y aquí es donde entra en escena Pedro Lombardo, en el siglo XII. Su obra, Las Sentencias, fue como el manual de instrucciones definitivo de la vida cristiana. Lo organizó todo en 7 sacramentos clave. Un mapa espiritual que guiaba a la gente desde que nacía hasta que moría, con ritos para todos y otros reservados solo para roles específicos, como ser sacerdote o casarse. Una vez que ya tenemos mapeada la vida, la siguiente frontera era, claro, la muerte. El cielo y el infierno estaban claros, pero
¿Qué pasaba con la mayoría de la gente, que no eran ni santos ni pecadores terribles? ¿Había como una sala de espera celestial o algo así? El purgatorio no apareció de la noche a la mañana. Fue una idea que se cocinó a fuego lento durante siglos. Empezó como una sugerencia de Agustín sobre un fuego purificador. Poco a poco, esa idea se fue convirtiendo en un lugar, con su propia geografía, sus propias reglas. Para finales de la Edad Media, gracias en parte a la imaginación de poetas como Dante, el purgatorio era tan real en la mente de la gente como lo eran Roma o Jerusalén. Y claro, si existe un lugar como el purgatorio donde se pagan los pecados, la siguiente pregunta es obvia. ¿Se puede acortar la condena? La respuesta de la Iglesia fue que sí, a través de las indulgencias. Al principio era una idea pastoral, de misericordia. En lugar de una penitencia muy dura, se podía hacer una obra de caridad. Pero esta lógica tenía una falla peligrosa. ¿Qué pasa si esa obra de caridad es una donación de dinero a la Iglesia? De repente, se abrió la puerta a la idea de que se podía, básicamente, comprar tiempo fuera del purgatorio. Y esta idea sería la chispa que encendería la reforma. Cuando se tiene el poder de influir en el destino eterno de las almas, es inevitable que se choque con quienes tienen el poder aquí, en la tierra. Y eso los lleva a nuestro cuarto pilar, la épica lucha de poder entre papas y reyes por el control del mundo cristiano. A ver, leamos esto con calma, porque es una de las declaraciones de poder más brutales de la historia. El Papa Bonifacio VIII no está diciendo que es el líder de la Iglesia. Está diciendo que es el jefe del mundo entero, que para salvarse, cada ser humano, incluyendo al rey más poderoso, tiene que estar sujeto a él. Imagínense cómo les cayó esto a los monarcas de Europa. Pero a toda acción hay una reacción. Pensadores como Marsilio de Padua lanzaron un contraataque intelectual tremendo. Plantearon una pregunta revolucionaria. A fin de cuentas, ¿quién tiene la última palabra? ¿Un hombre en Roma o el texto sagrado, la Biblia, interpretada por toda la comunidad? Marsilio defendió que la autoridad real no estaba en el Papa, sino en un concilio que representara a toda la Iglesia. Estaba sembrando las semillas de una revolución. Y así llegamos a nuestro pilar final, el momento en que todas estas tensiones que se fueron acumulando por siglos finalmente explotan. La pregunta sobre quién tiene la autoridad final está a punto de recibir una respuesta que hará temblar los cimientos de Europa. Lutero no salió de la nada. Fue la explosión final de un movimiento que llevaba más de un siglo preparándose. Figuras como John Wycliffe en Inglaterra ya decían en voz alta lo que muchos pensaban en voz baja. La Biblia debe ser la única autoridad. Y sus escritos, prohibidos y peligrosísimos, cruzaron Europa e inspiraron a hombres como Jan Hus en Bohemia, que se atrevió a desafiar al poder en su propia cara. Y el precio por disentir era la muerte. A Jan Hus le prometieron que estaría seguro, pero lo traicionaron, lo juzgaron y lo quemaron en la hoguera. Pero, como se dice, se puede matar al hombre, pero no a la idea. El fuego que consumió a Hus encendió una llama de rebelión que ya nadie podría apagar. Y entonces llegó el terremoto Martín Lutero, un monje atormentado por su propio sentimiento de pecado que vio en la venta de indulgencias la gota que derramó el vaso. Se metió de cabeza en la Biblia buscando respuestas y lo que encontró cambió el mundo. La salvación, concluyó, no se compra, no se gana, no se gestiona a través de una burocracia en una iglesia. Es un regalo gratuito de Dios que se acepta solo por la fe. Y esa idea, solo por la fe, fue la bomba que demolió el edificio medieval. Porque si la salvación es una relación directa entre una persona y Dios, ¿qué papel juega entonces toda la estructura de la Iglesia, con sus papas, sus sacramentos y sus 1000 años de tradiciones? Esa pregunta no solo dividió a la cristiandad, sino que redefinió la política, la cultura y la identidad de Occidente. La tensión entre la fe personal y la autoridad de una institución sigue siendo uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Lo que hemos visto hoy es solo un pequeño vistazo a la historia increíblemente rica y compleja que Gerald Bray nos cuenta en Dios ha hablado. Si de verdad se quiere entender cómo se construyeron estas ideas que aún hoy nos definen, es una lectura indispensable. Es una obra maestra de claridad y conocimiento. Y nos deja con una pregunta. ¿Qué define la autoridad en nuestras propias vidas? ¿La tradición? ¿La razón? ¿La experiencia? ¿Un texto? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.